Hola, buenas, bienvenidos a Granada es Cultura, tu programa de cultura. Como veis, hemos cambiado todo el plató de 7 Televisión, que ya sabéis que antes éramos Onda Luz, para venirnos a la Facultad de Bellas Artes, que graciosamente nos ha dejado este espacio para entrevistar a uno de los grandes que nos visita esta semana aquí en Granada. Se llama Jesús Manuel Ruiz, que ya te he dicho, buenas. Muy buenas tardes. Buenas noches ya. O, bueno, lo que sea, que iba a cambiarte el nombre. Bueno, no pero yo cada vez que lo cambies te digo que es Jesús y que no es José, pero no pasa nada. Lo importante es hablar de lo que es y que es de este homenaje a Carlos Cano, y dentro de este viernes que tendremos, repasaremos muchas emociones y muchas sensaciones y emociones a través de las grandes plumas de este país, de León Felipe, de Federico García Lorca, de Rubén Darío, de José Carlos de Luna. Hay muchos que son andaluces, y sobre todo se cierra con el que para mí es el poema de los poemas. No es un recital de poesía, está dramatizado, está lógicamente memorizado, y lo que se hace es una puesta en escena en prosa, pero dentro de la prosa están estos poemas. Y se cierra, repito, con el Pillayo. El Pillayo es muy andaluz. El Pillayo es un personaje que hubo en Málaga, que deambulaba de casa en casa, de portal en portal, que no tenía donde dormir, lo que comer, y sobre todo era hazme reír de todos los niños. Y ese Pillayo, siempre que se hace, es el que más ha gustado, porque cuenta la historia de un hombre. Te voy a contar algo, sí, del Pillayo. Venga, cuéntame. ¿Tú conoces al Pillayo? No. Un viejecillo renegro, reseco y chicuelo, la mirada de gallo pendenciero y hocico de raposo tiñoso, que pide limosna por tangos y maldice cantando fandangos gangosos. A chufla lo toma la gente, y a mí me da pena y me causa un respeto imponente. Ata a su cuerpo una guitarra que chilla como una corneja y zumba como una chicharra, y tiene arrumacos de vieja pelleja. Yo le he visto cantando, babeando de rabia y de vino, bailando con saltos felinos, tocando a zarpazos los acordes de un viejo tangazo. Y el endeble Pillayo jadea, y suda, y renquea. Y a sus contorsiones de ardilla hace sol la sucia calderilla. A chufla lo toma la gente, y a mí me da pena y me causa un respeto imponente. Es su extraño arte, su cepo y su cruz, su vida y su luz, su tabaco y su aguardentillo, y su pan y el de sus nietecillos, churumbeles con greñas de alambre y panzas de sapos que aúllan de hambre, tiritando bajo los harapos. Sin madre que lave su roña, sin padre que afane, porque pena una muerte en Santoña sin más sombra que la del abuelo. Poca sombra, porque es tan chicuelo. En el altozano tiene un cuchitril, a las vigas alcanza la mano, y por lumbre y por luz un candil. Vacía sus alforjas, que son sus bolsillos, bostezando los 7 chiquillos se agrupan riendo, y entre carantoñas les va repartiendo pan y pescado frito, con la parsimonia de un antiguo rito. ¡Chavales! Pan de flor de harina, macalo despacio, mejor pan no se come en palacio. ¿Y este pescadito? No es nada, saca uno a uno del fondo del mar. Gloria pura es, las espinas se comen tan bien que todo alimento. Así, despacito, muy remascado. No llores, Manuela, tú no puedes porque no tienes muelas. Es tan chiquita mi niña bonita. Así, despacito, muy remascadito. Le van dando fin a los 5 reales que costó el festín. Luego, entre guiñapos, durmiendo por matar el frío muy apiñaditos, la Virgen María contempla al Pillayo riendo, y hay un ángel rubio que besa la frente de cada gitano chiquito. A chufla lo toma la gente, y a mí me da pena y me causa un respeto imponente. Esto es Andalucía, esto es lo que se cuenta, lo contaba José Carlos de Luna en el Pillayo. Nace en Andalucía, concretamente en Málaga, pero el Pillayo está en todos los rincones de España. En Granada hay muchos Pillayos, en Murcia muchos Pillayos, en Almería, en Sevilla. Y es un poema entrañable. Con eso termina, pero todo se cuenta porque 2 personas van en un tren, ese tren se para, y este viernes a las 9 de la noche en el Teatro Isabel la Católica se para en Granada, y el tren se para y un pianista y un servidor, a través de la prensa, repasamos las emociones que corren ahora mismo por nuestras cabezas, por nuestros corazones, y ahí salen las 8 historias, y esta es una de ellas.
se llama Pillallo. El Pillallo de José Carlos de Luna. Tú me has dejado pillado, entre comillas, y me he imaginado esta actuación en el teatro, con un espacio un poco más amplio, con esas luces. Después en el Teatro Isabel la Católica, que yo creo que es uno de los teatros más bellos que hay en nuestro país. El tema es que cuando no es un recital, lo digo, no es un recital de poesía, no hay atril, no hay lectura, es interpretación pura y dura. Interpretación donde se cuentan historias y después, lo más importante, está acompañado, o muy importante, está acompañado por un pianista muy joven, que es un maestro ya no llega a 30 años, y ha hecho una música para el espectáculo, una música que entra donde cambia la narrativa, va al punto de inflexión, donde el punto de inflexión pasa al drama o al melodrama, y eso es lo que hace que la belleza del espectáculo sea mayor, porque no solamente es palabra y música, con un piano que no acompaña, es el espectáculo. ¿Y no has pensado, quizás el piano le da ese intimismo también, hacerlo con orquesta? ¿Lo pensaste cuando estabas ideando el espectáculo? El espectáculo, el espectáculo surge, se llama Casualidades, como aparece aquí, porque fue una casualidad, y fue una casualidad que ni Pablo ni yo pretendíamos. Yo a Pablo lo conocí, pues mira, este viernes es día 12 de abril. Yo lo conocí un 21 de abril del año pasado. Los dos nos llamaron para hacer un evento que era una semana cultural del libro infantil, juvenil, concretamente en Cieza, en Murcia. Y me dicen, preséntalo, José Manuel, lo presenté y dije, no voy a hacer más de lo mismo. Entonces utilicé una parte del Pillallo y una parte de la cabeza del Rabí de Rubén Darío. Y entonces las redes sociales tienen una cosa, se mueven muy rápido y llegan a todos los sitios. Y entonces gente que me conocía en Madrid de periodista, que no conocía que yo antes de ser periodista lo que hice fue arte dramático. Y entonces me dijo, ¿y por qué no te pones con esto? Yo al principio le dije que no, fue concretamente a una persona que es productor de teatro, Enrique Cornejo, pero ya en mayo le dije, sí lo voy a hacer. Utilicé mayo y junio para memorizar las 8 historias y empezamos a ensayar. Estrenamos en Cieza, después fuimos a Cejín, a otro pueblo de Murcia, y después hicimos en el Ateneo en Madrid, en la calle del Prado 21, que es uno de los centros literarios, artísticos y científicos más importantes que tiene España. Entonces, ahí empiezan a decir que por qué no lo movemos, y lo hemos movido. Entonces, yo no conocía a Pablo, lo conocí esa noche. Cuando yo decido que sí que lo voy a montar porque mi trabajo estaba hecho, él me dijo que sí quería acompañarlo, que iba a crear la música, y se estrenó el día 30 de agosto. Hemos estado, pues eso, en Cartagena, en Cejín, en Cieza, en Madrid en 2 ocasiones, en Valladolid, en Zamora. Y cuesta ir, pero cuando se sale, que es el mayor agradecimiento que puede tener una persona que sube al escenario, dicen, no nos lo esperábamos. No nos lo esperábamos porque al final todos tenemos en la cabeza compartimentos estancos. Yo he estado 4 años en Salvamé, y entonces la gente se piensa que los que están en un ministerio solamente saben hacer eso, pues saben hacer eso o pueden hacer otras cosas. Y bueno, pues yo mi trabajo anterior ha sido el de psicólogo y el de actor, y entonces pues volvemos al origen. Y cuando se sale, a mí cuando dice, no nos lo esperábamos, dicen, ¿te molesta? Digo, no, yo me había encantado de que no se lo esperasen. Porque mira, el otro día Paz Padilla, que también actuó aquí en el Teatro Bellas Artes, escribió una cosa en Instagram que a mí me gustó, aparte de ser amiga, ella es muy crítica. Ella decía que salía emocionada porque sabía lo que iba a ver, porque me conocía, pero que decía a la gente que fuese porque no era una cara totalmente desconocida de la persona que se sentaba en una silla para hablar de los personajes del corazón, que lo sigo haciendo y que no reniego, porque lo que más me gusta no la crítica, sino la información. Pero bueno, esa cara era desconocida y se empieza a conocer. Sí, pero fíjate tú, a mí me encantaría ver la cara de los programadores cuando tú le envías ese dossier para programarlo en los diferentes festivales y demás. Me encantaría, ¿no? Porque, claro, siempre has estado relacionado con eso del corazón, ¿no? Entonces, con la prensa del corazón, entonces... los programadores... Se sorprenderá mucho, ¿no? Dirá, bueno, pero y eso, cuando ve que tiene calidad, dirá, contra. Lo único que se tiene que hacer es apostar. Aquí en Granada, una de las ciudades más bellas del mundo, porque tiene de todo, del pasado, del presente y del futuro. Tiene la suerte que aparecía Juan Trova, es decir, que al final tiene unas referencias y la mente era más abierta. En otro sitio, pues yo no puedo cambiar las mentes, es decir, yo lo único que puedo invitar es a que vayan, que decidan y que después se haga o no. No, pero yo creo que la sorpresa debe ser
Mira, un rostro conocido de la tele. Seguro que el espectáculo es simplemente porque era el rostro conocido. Bueno, cuando empieza a ver la grabación y dice, esto no es lo que yo me esperaba. Claro, a eso es lo que yo me refiero, a ver esa segunda cara. El tema es que en los últimos años hay mucha gente de la televisión que decide hacer teatro. Sí, es una realidad. Yo no sé lo que hacen los demás, yo lo he visto, me puede gustar, no me puede gustar, pero yo siempre digo que hay que ir a verlo, porque la crítica fácil sin saberlo es siempre está ahí, hay que ir a verlo. En mi caso no ha sido ese, es decir, yo cuando empecé con este proyecto, yo de hecho cuando La cabeza del rabí, que es uno de los poemas más bellos de amor, de desamor, de tragedia, de muerte, de princesa, de palacios y sobre todo de amor puro, yo fue el poema con el que me presenté al examen fin de carrera de verso en segundo de arte dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Entonces, y tenía 19 años, lo he retomado 20 y tantos años después, pero el trabajo ya estaba hecho. Entonces, ¿que se van muchos de la tele al teatro? Sí, pero todos no son en el mismo camino, ni el mismo recorrido. Claro. Entonces, a mí cuando dicen, mira, el de Sálvame que está, a mí me encanta, porque todo lo que he hecho en mi vida tenía muy claro lo que quería hacer. Cuando entraba, cuando me iba y cuando montaba otras cosas. Entonces, si eso sirve para que se vaya, pero que sepan que es otra cara. Y para mí es lo rico, no es, Sálvame está ahí, o donde trabajo, en la televisión donde trabajo, y se hace otra cosa. Y esto es teatro, es poesía. Entonces, yo el domingo pasado, es decir, hoy el lunes, hace 2 domingos, pues concretamente en el Teatro Amaya, tuve la suerte de que había mucha gente de teatro, mucha gente de poesía, y claro, y esa es la crítica, es decir, a mí me vale todo público, porque al final, y niños, y los que están estudiando filología hispánicas, y los niños, porque ya había hijos de mis sobrinos, que uno tiene 6 años y otro 9, y decía, ¿y por qué se muere la princesa? ¿Y por qué se ríen los niños del pillayo? ¿Y por qué cuando hablas te pone muy fuerte cuando hablas de los hombres maltratadores? Porque Los cobardes, de Miguel Hernández, era una historia que se escribe, o que le escribe Miguel Hernández, para hablar de los hombres que se iban a la guerra y dejaban a sus mujeres solas. Esos cobardes hoy en día no tienen vigencia, no hay guerras, o al menos las guerras como se concebían. Entonces lo que se ha hecho es que con la prensa, que concretamente aquí en Granada utilizaremos el Ideal de Granada, se lee una noticia, y es una noticia que el texto del espectáculo dice Micaela García, 42 años, ha sido asesinada a manos de un hombre. Él es J.M.L. No se conoce la identidad porque no hace falta, él es un asesino. Y es un cobarde, y es el cobarde de Miguel Hernández. Y entonces, los cobardes tienen sentido cuando lo actualizas con la realidad social de este país. Y al salir alguna vez de algún espectáculo, algún poeta contemporáneo te ha llevado su poesía a ver si la incluye en el espectáculo. De momento no, pero bueno. No había entonces ningún atrevido. En este eran poetas, para mí no son los mejores, sí. Para mí son mis mejores. Habrá otros muchos, de León Felipe, todos son maravillosos, pero a mí el poema de León Felipe, que es una joya, es El Qué lástima. Porque El Qué lástima cuenta la historia de muchos hombres y mujeres que llegan a lo más alto y un día se dan cuenta que lo importante pasa a través de una ventana. En una ventana en un pueblo de la Alcarria. Ese pueblo de la Alcarria no es nada, es que se pone en un cristal y ve pasar a la gente, a un pastor, a una señora mayor, a un gitano, y de pronto ve a una niña, y esa niña es la protagonista. ¿Qué le pasa a la niña? Esa es la historia. Que esa niña con muy pocos años tiene un final muy triste. Y entonces se da cuenta León Felipe que la vida importante, las cosas importantes pasan a través de una ventana. Sí, la verdad es que en España tenemos grandes poetas, contemporáneos, ya fallecidos en la historia. Muchas veces desconocidos para el gran público. Yo creo que tenemos los mejores, es decir, a mí me molesta mucho cuando se utiliza el anglicismo para muchas cosas, el fast food, es la lengua de Shakespeare, pero es que para mí es mucho más importante hablar de comida rápida porque es la lengua de Cervantes. Entonces, esa comparación, siempre hemos tenido un sentimiento de inferioridad en relación a otros países. Yo me gusta utilizar la palabra como se tiene que utilizar aquí, con el lenguaje de Cervantes, porque Cervantes no fue menos que Shakespeare. Ellos han tenido la suerte que se han creído siempre mucho más, y eso es una virtud. He vivido en Inglaterra, y iba a un mar de Brighton, al sur de Inglaterra,
que, bueno, yo nunca he visto ese agua en España, podría ser el puerto de Cartagena, es decir, que no se baña nadie. Y ellos me decían, es el mejor mar del mundo y el mejor aceite que tenemos. Y entonces yo dije, pues es que a mí me da envidia de que nosotros no seamos así, porque tenemos las mejores playas y las mejores están aquí, están para mí. Es decir, toda Andalucía es maravillosa, yo tengo una relación muy especial con Málaga, pero Almería, esa costa no la tiene nadie en el mundo. Y después te vas a un Málaga y dices, es que el agua está fría, es que a algunos nos gusta el agua fría, es decir, y limpia. Entonces, a mí yo siempre digo que Andalucía lo tiene todo. Y lo que pasa es que hay que venderlo mucho más. Venderlo mucho más porque lo es, pero hay que creérselo, porque la vida no es lo que es, sino también lo que uno aparenta. Y nosotros tenemos el problema, que lo tenemos, pero no lo aparentamos. Pues a lo mejor hay que dar cursos de eso y dejarse de otros cursos que a lo mejor nos interesa menos. Sí, yo creo que también. Y en literatura es uno de esos ejemplos. En literatura, vamos a ver, los poetas, esto es un espectáculo de poetas muertos. Miguel Hernández, León Felipe, Rubén Darío, José Carlos de Luna, Manuel Benítez Carrasco. Manuel Benítez Carrasco tiene una historia que es la de un perro abandonado. La historia de todos los perros abandonados. Pero él crea una historia que es ¿qué pasa después cuando un perro abandonado muere? Y entonces el poema cuenta que llegan a un cielo, y es el cielo de San Roque. Y San Roque, cuando los ve, a cada uno le da una cosa. Y tiene tal belleza al final que yo voy a decir una cosa, tendría que decirla, pero la voy a decir. Yo no soy amante de los animales porque a mí me dan miedo. No sé si hay algún tipo de problema de la infancia que me mordieron, yo no lo recuerdo, pero yo me dan miedo. Y mi trabajo ha sido hacer que eso se transmita, no el miedo, sino el amor a los animales. Pues el momento final de La pata coja de Manuel Benítez Carrasco es un momento en el que el público aplaude y aplaude de corazón, porque ven un cielo y ven una estrella, y esa estrella es algo, y ese algo es lo que cuenta Manuel Benítez Carrasco. Pues fíjate tú que los granadinos no sabemos a veces tampoco ponernos en ese proceso de ponernos anchos con todo lo que tenemos, pero esta entrevista, en vez de la Facultad de Bellas Artes, podíamos habernos ido al paseo de la Avenida Constitución, donde tiene una estatua de Manuel Benítez Carrasco, de Lorca y algún otro poeta. Hablas de Lorca, y tengo que decir que de Lorca sí hay 3 poemas, son los poemas, los sonetos de Amor Oscuro. Esa historia se tiene que recordar constantemente. Fueron 11 sonetos que escribió Federico García Lorca y que nunca conocieron la luz en vida de Federico García Lorca. Estos poemas se publicaron en el diario que en ese momento, creo que fue en el 56, dirigía Luis María Ansón. Se conocieron esos poemas y hemos rescatado 3. Y habla de que Federico lo mataron porque tenía un amor oscuro. Y cómo se amaba de esa manera, cómo podía escribir eso sabiendo que eso no lo podía publicar, pero que eso pertenece al legado cultural de este país. Y hay que recordarlo constantemente, porque el hoy lo tenemos porque otros padecieron otra serie de cosas. Y esas cosas fueron incluso perder la vida por decir lo que eran, por decir que se amaba de una determinada manera. Y esos 3 sonetos se hacen en la parte más íntima con el pianista, encima del piano y con mucha música de fondo. Sí, seguro que te ha dado lástima en ese proceso creativo. Sí, tenemos los dos. Yo también, pero este tiempo. Al final hay que incorporarlo a la entrevista y no pasa nada. Totalmente, pero entre los resfriados y las alergias no sabes bien. Bien. ¿Te dio lástima en ese proceso creativo dejar a alguien fuera? ¿O algunos poemas que dijiste lo incorporaría también? ¿O a otro poeta diferente también? Mira, yo dudé mucho en Rubén Darío, entre La princesa está triste o La cabeza del rabí. Me decanté porque al final fue casi echarlo a suertes y fue La cabeza del rabí. Y de Federico García Lorca, pues a mí es que de Federico me gusta todo. Incluso me gustan las obras de teatro, sacar partes de las obras de teatro. De Rubén Darío, de León Felipe, pues hay uno que habla de cuentos y que la vida es un cuento. Pero bueno, también fue a suertes, se quedaron muchos. También hay mucho tiempo para hacer otras cosas y ya pienso en otra serie de cosas donde se pueden incorporar. Desde luego no voy a sustituir ninguno de los que está porque al final todos tienen su importancia en el Eso te iba a preguntar, si te dejaste mucho fuera. Te da paso a una segunda parte.
o no, eso ya depende de... ¿O no lo tienes pensado o quieres ir por otros lugares? Yo solamente pienso en el hoy. Es decir, y el hoy es que el próximo viernes estamos aquí en el Teatro Isabel la Católica a contar historias que llegan. Y ya digo, no es porque estemos Pablo y yo, sino porque ya tenemos la experiencia de otras ciudades y han llegado. Y yo invito a que se vaya, que se conozca. Y cuando se conozca, que se opine. Gusto no, pero que se opine, pero conociendo el espectáculo y conociendo lo que pasa encima del escenario. Sí. Entonces, ¿no sabes qué vas a hacer después? Fíjate tú vienes presentando el espectáculo a este maravilloso teatro, pero seguro que ya ronronea algo en la cabeza, ¿no? Algo nuevo, algo diferente, o la tele... El espectáculo no tuvo comienzo, pero no tiene final, mientras que estén llamando y se pueda interpretar, se va a interpretar. Puede ser un año, puede ser 2, puede haber un parón y después volver. Y después pues, me gustaría, pues si la cabeza me ronda, algún monólogo. Un monólogo donde se cuenten cosas que pasan en la sociedad. Donde se pase de la risa al llanto en muy poco tiempo, porque así es la vida. Es decir, uno recibe una noticia de que se ha sacado una oposición y muy alegra, pero ese mismo día puede recibir la noticia de que un familiar tiene una enfermedad mortal, y entonces la vida te cambia. Y a mí me gustaría contar en el teatro lo que nos puede pasar a todos en muy poco tiempo. Y entonces la vida es un melodrama más que una tragedia, y el melodrama es porque tiene las dos caras de la moneda. Sí, lo lógico sería vivir en una pirámide muy ancha abajo y muy alta, pero nos encanta a veces también darle la vuelta. Que sí. Eso, bueno, a veces, eso es cuestión de vida, ¿no? A veces no es fácil no podemos darle la vuelta, porque la vida da la vuelta sola y ni te encuentras en otra situación. Sí, eso sí. Oye, casualidades, que además una casualidad que hayamos llegado casi hasta la facultad de Bellas Artes, fíjate tú. Porque cuando ya decido, porque el guión es mío, el guión del paso de uno a otro es mío, cuando se decide montar el espectáculo, cuando ya está montado, pues hay otra persona, Ricardo Pedrosa, que es la persona que está, somos 3, que lleva pues todo lo que no se ve, y lo que no se ve, sin eso no será posible lo otro. Casualidades fue porque no teníamos nombre, y entonces como todo surge por una casualidad, y la casualidad fue que surge en Cieza, que surge un 21 de abril, que surge por unas circunstancias especiales, que a mí se me puede haber ocurrido hacer otra cosa, pero hice eso, y entonces dije, pues casualidad. ¿Y por qué en verso? Porque el nexo principal del espectáculo es en verso, pero vuelvo a repetir, no es un verso en el que se habla de lo etéreo, es un verso con historia, y con historia quiere decir que hay una presentación, un nudo y un desenlace. Cuando la poesía tiene las 3 ingredientes, ya se convierte en prosa, no es un verso. Perdón por la nada, te ha tocado a ti. Oye, que fíjate tú, con Vitor nos vamos a ir casi al final del programa, porque estamos ya acabándolo. ¿Te veremos por las teles después de este espectáculo o no? ¿Vas a volver? Por salirnos un poco del espectáculo y para despedirnos. Las teles, yo continúo en la mañana en 2 televisiones autonómicas, en Telemadrid y en Castilla-La Mancha. Después por las tardes estoy haciendo una cosa que tenía que hacer, que era terminar la formación en el derecho. Y la televisión, pues yo cuando me fui de Telecinco, que es la pregunta que siempre se hace, me fui de un programa, Sálvame, yo dije que me iba 1 año y medio. Yo me fui el 28 de agosto, yo sigo teniendo mucha relación independientemente de lo que se dicen. De hecho, cuando empezó el espectáculo una tarde me fui allí a promocionarlo, e iré las veces que hagan falta, porque lo fácil es que cuando uno se va de los sitios haga una crítica. Yo las críticas las hice dentro, y cuando me fui solamente puedo decir que a mí me dio más que me quitó. Entonces cada uno es libre de pensar, de decir lo que quiera, pero volveré, no lo sé si volveré, porque no sé ni siquiera. Hoy es viernes, pues hoy es lunes, pues no sé exactamente mañana cómo lo tengo. Pues no sé lo que va a pasar a partir del mes de agosto. Y como hablábamos antes, nos gustan las pirámides, pero la vida te da la vuelta tranquilamente sin saber en ocasiones. Y con eso, para terminar, es que lo importante es lo que pasa a través de un cristal. Y solamente voy a terminar con esa de León Felipe que dice: qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas de hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas, las glorias de la patria. Qué lástima que yo no tengo una patria. Sé que la historia es la misma siempre, que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío desde esta aquella comarca. Qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana.
Y a continuación, lo que viene a continuación, el próximo viernes en el Teatro Isabel la Católica, a las 9 de la noche. Que es un placer, y más acabando así. Que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por este Granada Escultura. Sí, y nada. tú por meterte en esta espero ventana allí. granadina, que nos vemos en otros lugares, que ha sido un placer. A todos. Gracias. Venga, nosotros nos vemos la semana que viene, aquí en Granada Escultura. Hasta luego.